Vamos a empezar haciendo un hilvanado. El hilvanado consiste en hacer una costura sencilla para ayudarnos a la hora de coser o para unir dos piezas de un patrón. Simplemente sería poner las dos piezas juntas y pasar un hilo suavemente por las piezas. La costura no tiene que ser muy ciega, tiene que ser a puntadas grandes, porque el propósito de esta costura es simplemente sujetar para ayudarnos a coserlo a máquina o para ayudarnos a la hora de probar la prenda. Esto sería un hilván. El hilo que se usa para hilvanar también suele ser un hilo especial, más blando que el hilo que se usa para coser, ya que hay que quitarle y viene bien que se rompa fácilmente para poder deshacer el hilván. Vamos a suponer que tenemos que hacer un dobladillo. Primero hilvanaremos dicho dobladillo. Iremos dando la forma al dobladillo y pasando el hilván. Como veis, nos está sujetando el hilván la tela, pero no es una costura definitiva. Este dobladillo le podemos o bien coser a mano o bien podemos coserle a máquina. Vamos a hacer una prueba cosiéndole a mano para que veáis cómo se hace. El dobladillo ya está hilvanado. Vamos a empezar ahora a coserle viéndose lo menos posible la puntada. Vamos a proceder a coser el dobladillo. Como veis, he enhebrado la aguja con hilo del mismo tono para que se vea lo menos posible. Ponemos de esta manera la tela y vamos cosiendo con pequeñas puntaditas una tela a la otra. En la parte de abajo solamente cogeremos un solo hilo. Metemos la aguja por debajo del doblez superior de la tela y hacemos la costurita. Así. Por todo el dobladillo. Como veis, las puntadas se aprecian muy poco. Y en la parte del revés no se ve apenas. Esto, una vez planchado, prácticamente es invisible. También podríamos hacer este dobladillo con un pespunte manual. La dificultad que sería un pespunte manual es que por la parte de atrás se vería un revés del cosido y no es muy bonito. Os voy a demostrar cómo se hace el pespunte. Meteríamos la aguja y, como veis, hemos sacado por delante. Volveríamos atrás y atravesaríamos la aguja por delante. Primera puntada. Meteríamos en el orificio de la anterior puntada y volveríamos a sacar por delante. Segunda puntada. Otra vez para atrás y a sacar la aguja por delante. Otra más. Como veis, esta sí que sería vista. Quedaría como un pespunte hecho a máquina por delante. Por la parte del revés, como veis, no queda igual. No es fina para quedar esto en una prenda. Por eso se suele utilizar más este tipo de cosido para una prenda manual. Seguimos. Una puntada para atrás y otra para adelante. Para atrás y sacamos por delante. Esto es pespunte. Metemos por detrás y sacamos por delante. Aparentemente, por un lado queda como cosido a máquina. Por el otro lado, no.
Ya veis, pespunte y puntada escondida. Si quitamos ahora aquí el hilván, así quedaría. Ahora os voy a enseñar una cosa totalmente diferente. Se trata de pasar las marcas de un lado a otro del patrón para poder confeccionar la prenda. Vamos a suponer que tenemos que confeccionar una manga. Tenemos aquí el patrón, lo ponemos sobre la tela, lo sujetamos con alfileres, así y así, y le dibujamos con esta piedra de marcar que se llama sisa, dibujamos las líneas del patrón. Así. Bien, para pasar estas marcas al otro lado tenemos que hacerlo con hilo y a su vez van a quedar en este. Vamos a ver cómo lo haremos. Quitamos el patrón para que no sea más cómodo hacerlo, dejando como sujeción las alfileres. Y empezamos a pasar un tipo de costura que se llama hilos flojos. Es muy sencillo. Es como un hilvanado al cual le vamos a dejar una puntada muy floja. Metemos un par de veces la aguja y dejamos una puntada muy floja. Y así sucesivamente por toda la línea que hemos marcado con la sisa. Esto, como ya os digo, se trata de pasar las marcas de un lado a otro de la prenda a la hora de confeccionar, para saber exactamente dónde están las líneas del patrón. Aunque es un poco laborioso, sí que viene muy bien, sobre todo cuando se empieza en la costura. Luego, cuando ya vas cogiendo soltura, hay muchas líneas que no es necesario pasarlas las marcas, solamente lo que son las líneas maestras del patrón. Pero para empezar, siempre es más adecuado pasar marcas. Bueno, pues ya acabamos y ahora vamos a cortar el hilo para que nos queden las marcas a los dos lados. Ya hemos pasado los hilos y ahora vamos a cortar los hilos entre las dos partes de la prenda. Para ello abriremos así las costuras y, como veis, quedan los hilos por el medio. Y vamos cortando. Hay que tener cuidado porque hay veces que al hacer esto, sin querer, cortamos la tela justamente en la línea de costura y luego es una cosa que es difícil de arreglar. Por lo tanto, es mejor utilizar tijeras afiladas y mucho cuidado. Bueno, ya está. Como veis, ya tiene la manga las marcas por un lado y por el otro. Por el lado del revés tendrá las marcas como dadas puntadas, como las puntadas. Y por el lado del derecho, si veis, es donde se ven los extremos de los hilos. Esta es la manera de diferenciar los dos lados en las telas, que hay veces que tienen una trama que no se diferencia mucho el derecho del revés. En la confección de esta manga, ahora lo que tendríamos que hacer sería poner las marcas con las marcas. Las juntaríamos así, hilvanaríamos por aquí y lo coseríamos a máquina. Luego todos estos hilos junto con el hilván hay que quitarlos. Ahora os voy a enseñar cómo se rematan las telas en el interior de las prendas, es decir, las costuras, tal que esto. Para que no quede así vivo, os voy a enseñar cómo se rematan a mano. Es muy sencillo y es así como se ha hecho hasta que han aparecido las máquinas. Vamos a poner esto aquí para sujetarlo, simulando que estaría la costura hecha. Bien, pues con el hilo del mismo tono vamos a empezar a lo que se llama como sobrehilar. Esto es simplemente coger el borde de la tela e ir dándole puntadas. Esto es muy sencillito, pero es una labor que se hace un poco pesada.
porque cuando hay que hacerlo en una prenda muy grande, pues se hace un poco tedioso. Hoy en día con las modernas máquinas que hay, todas te hacen el sobrehilado en zigzag, que queda muy bien y no es necesario pasar tanto tiempo haciendo esta labor. Pero para que sepáis cómo se hace, si en alguna ocasión tenéis que sobrehilar algo a máquina o no tenéis la máquina a mano, que sepáis que podéis hacerlo de esta manera. Así los hilos no se saldrán de la prenda y el revés de la prenda también tendrá un aspecto aceptable y que no quede feo. Como veis, es muy sencilla, las puntadas tienen que quedar así un poco torcidas y ya llegamos al final y rematamos. Para que el borde de la costura quede limpio, luego estos hilitos sobrantes yo los suelo cortar así.